Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a este nuevo video por acá en este canal, y hoy vamos a hacer algo inusual, algo que no suelo realizar mucho, que es un tutorial como este estilo que voy a realizar hoy. Pero quiero mostrarte un tipo de conexión. Por ejemplo, si tienes un Atem Mini como este, que es es la primera versión de los Atem Mini que empezó a distribuir Blackmagic. Teniendo un equipo como este, podemos hacer una conexión muy básica utilizando el Atem Mini, las cámaras que quieras conectar, que de hecho solo permite 4, conectarlo a nuestro teléfono y hacer una transmisión ya sea a Facebook o a YouTube, incluso mandar esa señal a vMix o a OBS si es que utilizas este programa. Y voy a mostrarte cómo vas a realizar ese tipo de conexión. Ahora, ¿por qué me llama mucho la atención esta conexión? Porque si tienes un equipo como ese y un teléfono y te aparece un evento a larga distancia, pues puedes realizarlo sin necesidad de llevar una compu de escritorio o una laptop. Eso te va a permitir una mayor movilidad rápidamente, reducir los costos de transporte, de personal, si es que vas a requerir algo otras personas. Y simplemente con ese Atem, con tu teléfono, los cables HDMI, cable de corriente para el Atem y datos en tu teléfono, ya puedes hacer una transmisión a Facebook o YouTube o a cualquier otro servidor. Es una conexión bien sencilla, pero muy eficaz. Aparte de eso, también puedes mandar señal y, como ya mencionaba al inicio, recibirla en un estudio, en un canal o en una oficina o en tu casa, recibir esa señal remotamente. Para esta conexión remotamente puedes hacerlo obviamente abriendo puertos o instalando la VPN de Zero Tier One, que ya lo hemos hecho en varias ocasiones, lo he explicado dentro de este canal. Si no sabes hacerlo, si es tu primer vez viéndome en este canal, pues puedes revisar mis otros videos y allí tengo varios videos donde explico cómo instalar la VPN y cómo conectar un dispositivo, teléfono o computadora a una red virtual para que podamos hacer transmisiones remotamente sin necesidad de abrir puertos en nuestro router. Voy a empezar a conectar el cable de corriente a este Atem y bueno, esta conexión es interesante porque, como ya mencionaba, nos permite ahorrarnos tiempo y costos de movilidad si es que estamos produciendo un evento remotamente y no queremos llevar tantos equipos. Lo otro que tenemos que utilizar, que es esto que tengo por acá, es este aparato que es un convertidor de USB a tipo C, o en este caso, bueno, a tipo C porque mi teléfono tiene entrada tipo C. Si tú tienes un teléfono con otra entrada, entonces buscas un convertidor de USB a la entrada que tu teléfono lo permita. Este iría conectado a nuestro teléfono y el cable USB del Atem Mini, que es el cable típico que ya viene con el Atem, lo vamos a conectar a esas entradas. Y voy a mostrarte acá que dentro de nuestro teléfono tenemos que tener instalado aplicación que sea compatible con recibir esa señal de cámaras externas. Y acá yo tengo dos aplicaciones instaladas que son las que te voy a mostrar. Una es USB cámara y otra es cámara Firelight. Inmediatamente que yo conecto el cable USB al adaptador, en mi teléfono me aparece este mensaje que dice que si quiero abrir USB cámara para administrar el Blackmagic, que sería el Atem, y si yo le doy a aceptar, me va a mandar directamente a su aplicación. Y en este momento voy a conectar dos cámaras al Atem. Voy a conectar en la entrada 1 la cámara 1 y en la entrada 2 la cámara 2. Ahí en la aplicación ya me llegó la señal, ya la estoy viendo por acá. Ahí tenemos ya los dos cables. De hecho, voy a switchar cámara 2, cámara 1 y voy a mover mi mano para que veas que es una señal muy estable, sin lag, o sea, es una señal muy buena. Y ahora quiero mostrarte unos detallitos algo rápido para no extenderme en este video dentro de esta aplicación de USB cámara. Vamos a ir acá a Setting y vamos a darle a aceptar. Y acá, más que todo, quiero que veas la parte de abajo. Acá están todas las configuraciones para
para que puedas designar los fotogramas por segundo, el bitrate, un montón de cosas que tienes que verificar por acá antes de transmitir. Pero acá en la parte del final tenemos los puertos que por default en HTTP es 8081 y en RTSP nos brinda el 8554. Tenemos el usuario que es admin y la contraseña es admin también por default. Y vamos a regresar y acá tenemos este icono rojo también y tenemos tres opciones en IP, cámara server y record y snapshot. En record lo que vamos a hacer es que podemos grabar en nuestro teléfono todo lo que estemos switchando con el Atem Mini. Esta es una opción bastante interesante porque estas versiones de la Atem Mini pues no nos permite poder grabar dentro de él mismo o con un disco duro externo como son las otras versiones que sí lo hacen. Esta versión no nos permite hacerlo, por ende tendríamos que andar una laptop o una PC de escritorio para poder grabar un evento en vivo en el lugar. Si le damos en record va a empezar a grabar en nuestro teléfono. Obviamente tenemos que andar una memoria también un poco grande para que quepa por lo menos una hora de grabación. En Snapshot lo que hace es tomar una fotografía y si yo desactivo la opción de IP cámara server vas a ver que me aparecen estas otras opciones acá abajo donde dice RTMP. Ahí podríamos transmitir a YouTube o a Facebook o a cualquier otro servidor. En chat podríamos revisar que tenemos un link acá, pero si yo activo el RTSP me genera ese protocolo más la IP de mi teléfono. Si tú tienes un teléfono conectado, entonces te va a dar la IP de tu teléfono que tengas en ese momento. Si yo le doy en chat ahora nuevamente me aparecen estos links. Este primero es el que vamos a utilizar para recibir esa señal en nuestro ordenador. Lo podemos recibir tanto en vMix, en OBS como en VLC también. Voy a mostrarte los tres programas para que puedas decidir o por lo menos para que tengas el conocimiento de cómo se recibe en los tres programas. Vamos a darle a aceptar acá. Y lo otro era que ya te mencioné al inicio que tienes que tener la VPN Zero Tier 1 instalada para que puedas hacer esa conexión remotamente sin necesidad de abrir puertos. Voy a mostrarte que yo tengo por acá, tengo la aplicación y tengo conectada esta red que se llama Remoto Canal con la que estoy haciendo la prueba, la tengo activada y obviamente la computadora donde voy a recibir ahorita también está conectada a esa red virtual. Vamos a ir a la aplicación y vamos a ir a VLC. Quiero que veas algo acá sumamente interesante y es que en VLC vamos a ir acá donde dice medio y vamos a ir acá donde dice abrir ubicación de red y acá vamos a escribir esta IP que es la misma que teníamos en chat, que fue la primera que nos aparece. Vamos a copiar esa IP, le damos en reproducir y ahora nos brinda este cuadrito donde tenemos que escribir el usuario y la contraseña. Le damos admin. Recuerda que el usuario es el mismo que la contraseña por default, entonces le damos pegar y OK. Ahora en un momento ya nos ha llegado la señal y me aparece en negro. ¿Por qué razón? Porque estoy sacando esta señal por NDI, entonces no me aparece acá la vista de esa señal. Pero si yo voy a vMix y le doy añadir entrada, vamos a darle acá donde dice NDI y acá tengo esta opción de VLC y le voy a dar en OK y allí en un momento ya me llega la señal. Voy a mover mi mano y como puedes ver ahí tenemos máximo como 2 segundos de latencia que por default este protocolo pues ya nos deja en la aplicación. Bueno, en OBS también podríamos recibir esa señal por NDI, pero no es la lógica tal vez porque dentro de vMix y dentro de OBS podemos recibir esa señal sin necesidad de conectarnos o de sacar esa señal de VLC por NDI. Voy a cerrar esta señal de NDI. Voy a ir acá a herramientas, preferencias y en video voy a desactivar la salida NDI, lo voy a dejar en automático. El audio también lo voy a dejar en automático y le voy a dar a aceptar. Ahora voy a cerrar el VLC y lo voy a volver a abrir. Vamos a ir a medio, abrir configuración de red, reproducir. Acá voy a pegar el admin y la contraseña y le damos OK.
Acá ya tengo la señal dentro de VLC. Esto nada más quería mostrártelo para que veas que sí funciona dentro de VLC. Y ahora voy a mostrarte cómo vamos a recibir esa señal dentro de vMix sin necesidad de tener abierto VLC. Lo que sucede es que si lo abrimos en VLC y si accidentalmente cerramos el VLC, pues esa señal dentro de vMix se va a cortar y podemos llegar a tener errores que no nos gustaría que tengamos en ese momento en vivo. Vamos a ir acá a añadir entrada, vamos a ir a donde dice Stream SRT y acá en VLC RTMP UDP vamos a seleccionar esta opción y acá vamos a escribir el protocolo RTSP y vamos a escribir dos puntos, escribimos diagonal diagonal, escribimos el usuario que sería admin y escribimos dos puntos y escribimos también el password que sería admin y ahora escribimos un arroba y escribimos la IP que sería la 192.168.11.127 y escribimos dos puntos, ahí vendría el puerto 8554, escribimos una diagonal y escribimos la palabra live y con eso ya vamos a recibir la señal. Voy a copiar todo este link, vamos a darle copiar y voy a darle ok por acá y acá tengo ya la señal de una manera casi automática. Voy a switchar por acá, cámara 2, cámara 1, cámara 2, cámara 1 y como ves pues el retardo que tiene es bastante corto y la calidad es muy estable, sin lag, sin ningún tipo de problema. Y ahora voy a mostrarte que en OBS también podemos recibir esa señal. Vamos a darle acá donde dice más, fuente multimedia, aceptar, desactivamos la opción de archivo local. Acá en entrada voy a pegar ese link y le voy a dar aceptar y ahora le voy a dar acá en corte y ya me aparece la señal. Es una forma muy parecida a vMix. Dentro de vMix es igual el tiempo de retardo que en OBS y eso es una ventaja también porque podemos utilizar cualquiera de estos dos programas para recibir esa señal. Ahora quiero mostrarte acá en el teléfono. Voy a cerrar esta aplicación de USB cámara, vamos a cerrarla y vamos a ir a la aplicación de Camera Firelight. Esta aplicación de Camera Firelight es una aplicación muy buena, muy completa porque nos permite mandar señal a vMix, a OBS, nos permite mandar señal por SRT, también transmitir a Facebook, a YouTube, a cualquier otro servidor. Y quiero mostrarte algo interesante también. Si yo le doy acá en Start, me va a detectar ya la cámara y acá me dice que si quiero o si deseo permitir que Camera Firelight acceda al Blackmagic. Le vamos a dar a aceptar. Acá le voy a dar a aceptar también, aceptar nuevamente y ya tengo la señal de la. Voy a switchar cámara 1, cámara 2, cámara 1, cámara 2 y listo. Eso es una forma de recibirla acá dentro de esta aplicación de Camera Firelight. Ahora lo que me interesa es que veas también que esta aplicación de Camera Firelight pues nos permite mandar esa señal por SRT, que es un protocolo similar al RTSP, sin embargo tiene algunas diferencias en las que no voy a entrar en detalle en este video. Estas dos aplicaciones son de pago, sin embargo la versión gratuita de la aplicación que te mostré no nos daba una marca de agua, en cambio la versión gratuita de Camera Firelight sí nos pone una marca de agua en la esquina. Y ahora voy a regresar, vamos a ir al inicio. Vamos a ir acá a vMix. Si seleccionamos vMix, inmediatamente nos tira ese cuadrito para que nosotros escribamos el protocolo SRT, en este caso más la IP de la computadora que va a recibir esa señal. Entonces, en mi caso, la que tengo conectado a la red virtual de Zerotier es la 192.168.193.55.2.11.000, que es el puerto. Entonces, con ese puerto, con esa IP, voy a recibir esa señal dentro de vMix. Voy a darle acá donde dice aceptar y vamos a ir acá a añadir entrada en vMix y vamos a ir a Stream SRT y vamos a agregar una entrada de listener
más el puerto 11.000. Vamos a escribir 11.000 y le damos en OK. Y ahora voy a darle estar dentro de la aplicación. Y ahora le voy a dar acá donde dice Go. Espero un momento a que haga la conexión. Y ahí ya dentro de la aplicación de Camera Firelight ya me aparece que estoy en vivo. Y dentro de vMix ya me aparece que también que estoy recibiendo la señal. Aquí está lo que te mencionaba, que nos muestra esta marca de agua. Sin embargo, bueno, eso es fácil de quitarlo con uno de los títulos que hay por acá, pues podemos quitarlo. Voy a utilizar este para este ejemplo. Si tienes algún título personalizado, entonces lo puedes quitar. Ahí ves que lo quitamos. Este título, este cintillo, pues es un poco transparente y aún se ve. Esa sería una opción más de que puedas conectarte a tu teléfono con el ATEM Mini, hacer una transmisión a Facebook o a YouTube, o mandar señal remotamente hacia un canal de televisión o hacia un estudio o hacia tu oficina o hacia tu propia casa, y desde tu casa salir a un streaming, ya sea a Facebook, a YouTube o a cualquier otro servidor que quieras utilizar. Si has llegado hasta acá, bueno, espero que te haya sido de utilidad este video, porque normalmente no suelo hacer este tipo de videos así tan explicado o explicado de esta manera. Si tienes alguna duda puedes escribirme en los comentarios, y si te ha gustado este video deja tu me gusta y invitarte a que estés pendiente de los siguientes videos, porque se viene un repertorio ahí de tutoriales muy buenos en los que vas a seguir aprendiendo seguramente algunos detalles nuevos, algo otros probablemente ya los conozcas. Si no estás suscrito puedes hacerlo para que sigamos creciendo también por acá, y nada, invitarte a que estés pendiente de todos los videos que comparta por acá. Me despido y que la pases muy pero muy bien.